Este, pero este enemigo es muy sutil, pero pues desgraciadamente todos los enemigos, como dice el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, ¿verdad? Este, Siempre el Señor lo descubre. Y si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, con más razón. Amén. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de un enemigo muy feroz, que en cualquiera de nosotros puede estar, a veces ni cuenta nos damos, y cuando pues la gente es la primera que se da cuenta, ¿verdad? Que ese enemigo está habitando o quiere evitar o de repente se manifiesta. Ahí en Proverbios capítulo 16, verso 18, eh, me llamó mucho la atención este pasaje porque a muchos siervos de Dios, bíblicamente hablando, pues de repente se les subió y empezaron a manifestar ese enemigo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sí? Cuando viene soberbia, que ese es el enemigo al cual nosotros a veces nos enfrentamos o a veces le permitimos que él entre, ¿sí? Viene acompañado de muchos primos hermanos que ahorita vamos a ir mencionando, ¿sí? Que se parecen mucho, pero este enemigo, ¿sí? Que es la soberbia, siempre, fíjense, una persona que es soberbia, tarde que temprano, aquí lo dice, antes de la soberbia, perdón, antes del quebrantamiento viene la soberbia. O sea que como quiera, los soberbios van a ser quebrantados, van a ser disciplinados. Dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, son de esos que aunque se esté muriendo, no dan su brazo a torcer. Dice, no, yo no quiero nada con Cristo. ¡Pum! Y pues ya sabemos a dónde se van a ir estas personas. ¿Por qué? Porque ese enemigo que se llama soberbia, acompañado de la altivez, del sentirse mucho, se lo llevó, pero a otro lado. ¿Sí? Y muchos en algún momento en nuestra vida nos hemos sentido así o hemos manifestado las características o los síntomas de, y ahorita ustedes se van a dar cuenta y se van a identificar y a lo mejor van a decir, sí es cierto, yo de repente manifiesto eso o en un tiempo atrás yo era así, ¿verdad? Seguramente podemos decir que el peor enemigo de todo cristiano es Satanás. Y verdaderamente Satanás es enemigo común de todos los cristianos y más de Dios. Tenemos, pero hay un enemigo tan dañino y destructivo que hizo caer al mismo Satanás. Y lo acabo de mencionar. ¿Cómo se llama? Soberbia. ¿De qué enemigo estamos hablando? De la soberbia, de un corazón altivo, de esos que te miran por el hombro así como diciendo, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Gusto en saludarte. Nos vemos. ¿Sí? No sé si te has topado con gente así, que te ven y te escanean de arriba abajo y luego te ven por el hombro así como diciendo, hazte un lado. ¿Eh? Hazte un lado, porque aquí no cabes. ¿Sí? Entonces, la soberbia y la altivez son tan anchas que donde van pasando como si hicieran a la gente a un lado. ¿Sí? Así es. Llega, ya llegó el altivo, ya llegó el soberbio. ¿Sí? Porque cuando entran hasta se hacen para un lado. Y no porque le deban caravana, sino porque a veces caen tan mal. ¿Sí? O sea, a la gente le cae mal una persona soberbia. Y no porque quieran sentir eso, sino porque eso es lo que manifiesta una persona. Ay, este hermano o esta hermana, qué soberbia es. ¿Sí? Pues ora por él, ora por ella.
Amén. Ahí en Ezequiel 28, 14 al 17, dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Fíjense, Satanás, ¿sí? Era el ángel más hermoso y con mayor autoridad en el cielo antes que Dios, ¿verdad? ¿Sí? O sea, más bien después de Dios. Entonces, de repente dice aquí las escrituras, dice, hasta que se halló en ti maldad. A veces vamos a tener hijos o hijas, o los que ya tienen hijos grandes, que de repente dices, ay, mi hijo era tan tierno y ahora, ay, qué lástima. ¿Sí? Hasta los padres los hacen a un lado. ¿Sí? Pobres papás. Como dice el dicho en el mundo, cría cuervos, sacarán los ojos. Hay gente así, muy soberbia. Y aquí nos habla precisamente de las características de Satanás. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, ¿sí? Se refiere a todo el mal. ¿Por qué? Porque él estuvo diciéndole a un ángel, a otro y a otro, yo soy mejor que Dios. Yo soy mejor que Dios. Y convenció a una tercera parte de los ángeles celestiales. Y Dios los disciplinó tanto a Satanás como a esa tercera parte. ¿Sí? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era tan hermoso. Lo hizo perfecto. ¿Sí? De la cabeza a los pies. Perfecto. No había cosa que tú dudaras que digas, no, lo hizo perfecto. Lo puso en el santo monte de Dios, ahí en la presencia misma de Dios. Y dice que se paseaba entre las piedras de fuego, que son las piedras que usan para nosotros probarnos el Señor cuando vienen pruebas de adversidad, de enfermedad, de economía, problemas matrimoniales con los hijos, etcétera. A eso se refiere esas piedras de fuego, donde somos probados. Amén. Ahora, ¿cuál es la definición de la palabra soberbia? La soberbia es una actitud, ¿sí? No es un espíritu inmundo, es una actitud, ¿sí? De arrogancia y orgullo desmedido, o sea, no se miden, que lleva a una persona a considerarse superior a todos los demás, ¿sí? Andan ahí presumiendo lo que no son y lo que no tienen, ¿sí? Saludan con sombrero ajeno y eso trae problemas alrededor de él. La palabra de Dios nos enseña que la soberbia es un pecado grave, ya que nos lleva a tener actitudes de autosuficiencia y rebeldía hacia Dios. ¿Hacia quién, hermanos? Hacia Dios. O sea, una persona, un hijo de Dios de una iglesia, ¿puede ser rebelde con el pastor? Pues no, es rebelde con Dios, porque el pastor es un representante de Dios. Y si está contra el pastor, está contra Dios. Si está contra los padres, está contra Dios, porque son autoridades puestas por Dios. Amén. Y nos muestra que antes del quebrantamiento, de la caída y de la caída, siempre hay un corazón lleno de soberbia. O sea, cuando van a caer, cuando van a ser quebrantados, más soberbios se vuelven. No, yo no necesito de ti. Yo nunca he vivido de ti cuando fue creado y con todos los lujos y todas las cosas. Y él en su soberbia no ve, está cegado o cegada, porque también hay mujeres que son muy soberbias. ¿Sí? Estaba viendo unos, me gusta ver videos chuscos para reírme un rato, que se me olvide un rato el dolor. Y pasaron de repente a una artista muy famosa, Salma Hayek. Y había otra artista que se quería tomar una foto
con otra y esta se molestó, ya, inclusive hasta Salma Hayek la quiso voltear, Katy Perry, algo así, no sé quién era, pero se querían tomar unas selfies con ella y ella dijo no, ella no. Eso es soberbia. Y ella ni cuenta se dio, despreció, le hizo a un lado así a Salma Hayek. Y Salma Hayek en esa presentación, su esposo era el dueño y es el dueño de todas las boutiques más famosas de ropa y de marcas distinguidas a nivel mundial. Y esta, con su soberbia, ni siquiera se dio cuenta que a la que estaba despreciando era a la esposa del dueño de toda esa casa de modas. ¿Se fijan cómo se manifiesta? Se ve inmediatamente cuando una persona es soberbia. Ahora, ¿cómo se manifiesta la soberbia? La soberbia se manifiesta de diferentes maneras en la vida cristiana. Y estoy claro, ¿verdad? Es con los cristianos. No estoy hablando de los del mundo, porque los del mundo, ¿sí? No, eso es otra cosa. Estamos luchando para traer a esas almas, ¿verdad? Pero imagínense la vida cristiana manifestándose, ¿sí? Esa actitud. No es un demonio, es una actitud. La autosuficiencia. Creer que no se necesita la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. No, yo no, a Dios no lo necesito. Yo he oído personas, no, a Dios no lo necesito. ¿Dónde ha estado Dios cuando yo lo necesito? Siempre ha estado ahí, nada más que tú no lo llamas. ¿Sí me explico? Desprecio hacia los demás, sentirse superior a otros y tratarlos con menosprecio y hasta con rechazo. Ay, ya viene ese hermanito, se viste bien mal. Ay, huele bien feo. Ay, esto, ay, el otro. Empiezan a sacar esas cosas, ¿verdad? Y eso es una manifestación de soberbia. Tú debes de aceptar a tu hermano, a tu hermana así como es. A lo mejor no tuvo tanta suerte como tú de tener dinero, de vestirse bien, pero él, las garritas que trae, ¿sí? Limpias y todo, pero así viene, porque eso es lo que tiene. Y no debemos de juzgarlo ni criticarlo. Bueno, pues los soberbios y las soberbias, ¿sí? Siempre rechazan a ese tipo de personitas especiales para Dios. Si mi Dios, que es Dios, los rechaza, pero bueno. La falta de receptividad, o sea, no somos receptivos, no aceptamos a la gente así. Ay, no, yo no me junto con ellos. Y no sé si se han fijado que de repente en las iglesias, hermano, hacen grupitos. A mí me molesta mucho eso. Cuando yo veo eso, yo voy y me meto en medio de ellos. A ver, hermano, ven para acá. Oye, ven, saluda a esta persona y a este y el otro. Y ya lo llevo para allá y para acá y se le olvida. Y ya otro se sienta en ese lugar y ya lo quité de ahí. ¿Por qué? Porque le gusta, a ese tipo de gente le gusta hacer grupitos. Ay, no, con esos no. Nosotros somos de la Pipiris Night. ¿Eh? Somos de la alta. Ellos son de la baja. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a todos se nos puede manifestar en un momento dado la soberbia. Es que yo tengo, es que yo esto, es que yo lo otro. ¿Sí? Tienes porque Dios te lo da. ¿Sí? Y eso es cuando tú agradeces, Señor, te damos gracias por lo que tenemos, porque esto, porque lo otro. Hay personas de veras que se merecen lo que tienen, porque se esfuerzan, porque le dan valor a cada detalle que ellos obtienen. ¿Sí me explico? Pero hay otros no, quieren tener por tener. Y si es posible, le quitan a los demás. ¿Sí? Hay personas que se adueñan de casas de los papás y no son de ellos. ¿Verdad? Pues hay que ponernos listos, hay que dejar escrituras para que no se anden peleando ya cuando se muera uno, imagínate. Pobre del muertito ahí se está revolcando. Porque los hijos, ya nomás se murió, a ver, ¿cuánto nos toca? Eso es soberbia también. Y ni un peso, sí es cierto. Ni un peso, pero lo quieren regalado. ¿Sí? Eso es soberbia también. La falta,
perdón, en lo que es la falta de receptividad, es decir, rechazar la corrección, el consejo o las críticas constructivas que hacen, que nos hacen los demás. O sea, no, ¿qué te pasa? O sea, no, tú estás mal. O sea, no aceptan ni corrección, ni dirección, ni amonestación. Y saben que están mal, pero su orgullo, que es el primo hermano de la soberbia, no les permite, ¿verdad? Y otro, la vanagloria, ¿sí? Se envanecen. Buscar siempre ser el centro de atención y buscar recibir elogios por las cosas que hacemos, ¿sí? Ay, hermano, yo hice esto y acabo de abrir otra tienda y sí mencionan a Dios allá de vez en cuando, pero se alaban más a ellos por su vanagloria. O en su lugar, hacerse la víctima para llamar la atención y así ser el centro y aprovecharse de las personas. O sea, hay lo contrario. Hay soberbios pobres que dicen que son pobres para dar lástima y que les den. Eso también es soberbia, porque no pueden aceptar que son pobres. Es que yo vivo en cuerpo de rico. Mi apariencia es pobre, pero yo soy rico. Pues tenemos, o sea, siendo pobre, siendo rico, tenemos todas las riquezas en Cristo Jesús. Dice que Él es dueño del oro y la plata. Así es que no hace falta envanecernos ni llenarnos de soberbia. Así es. Ahora, ¿cuál es el riesgo de manifestar constantemente la soberbia o de manifestarla en tu vida o la vida? Como les digo, o sea, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de que de repente se pueda manifestar, aunque sea se asoma la colita como el pelito que mueve la colita. Se mueve la colita, ahí ya, ay, ya se te vio la soberbia. Ay, no, papá, ese celular está bien feo. Yo esperaba un iPhone 80,000. Ahí ni sale, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, eso es soberbia, ¿sí? Los padres nos sacrificamos porque tengan lo mejor, ¿sí? Pero cuando un hijo ya te pide de más, eso es soberbia. Eso es soberbia, ¿sí? Y los hijos tienen mejores celulares que los papás. Eso es soberbia. Porque no se pueden conformar con lo que uno les puede comprar. No, es que yo quiero esto. Yo quiero esto. Eso es soberbia. ¿Sí? Y lo logran, ¿sí? Buscan la manera, pero tienen lo que ellos desean. Eso se llama soberbia, ¿sí? Y usan sus celulares y para que vean que tiene un buen celular, ¿sí? Y hay otros que Dios los premia y ni siquiera lo piden y Dios se los da, ¿sí? De repente llega papá, mamá o alguien y le regala un celular, esos buenos. Oh, hasta se quedan así. Oh, Señor, yo no merezco esto. Bueno, pues si quieres, dámelo. No, no, sí está bien. Porque a veces nos queremos decir medio. Sí, no, eso no. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El peligro de la soberbia es que ataca directamente los dos fundamentos principales de la fe, que se llama la humildad y la dependencia de Dios. ¿Sí? La humildad. Es una vestidura que nosotros debemos de portar como hijos de Dios, ser humildes, ¿sí? Y depender exclusivamente de Dios. Y luego se ve a alguien que tiene dinero, pero que es humilde y que sabemos que depende 100% de Dios. Porque todo lo que obtiene lo bendice, lo reparte. O sea, no se queda con todo, sino dice, mira, necesita eso, mira, necesita lo otro. ¿Sí? Reparte de lo que Dios le da. Y eso se llama humildad. Humildad. Una persona que no depende de Dios, no tiene la humildad de reconocer que Dios es suficiente, ¿sí? Humildad sin dependencia de Dios no es humildad, es soberbia. Humildad sin dependencia de Dios no es humildad,
es soberbia. Amén. Ahora, ¿por qué la soberbia es el peor enemigo de un cristiano? Vamos a ver el por qué. Ya vimos la definición, vemos en qué consiste y todo eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la soberbia es el peor enemigo de Dios? Uno, porque nos hace depender de nosotros mismos y no de Dios. No, es que yo salí adelante. Nadie me ayudó. Nadie esto de repente. Por ejemplo, yo cuando era niño, yo tuve que salir adelante. Y yo en algunas ocasiones dije, nadie me ayudó. Mejor no digas nada, porque eso es soberbia. Eso es soberbia. Nadie me ayudó. No, sí, como no. Dios te ayudó, porque sin Dios tú no eres nada, ni eres nadie, ni puedes hacer nada. Y nada somos, dice la Biblia. Así es que por donde quiera que tú te hagas, ¿sí? Estás manifestando la soberbia. ¿Sí me explico, hermano? O sea, la soberbia se viste de muchas maneras, pero es soberbia. Y lo vemos en estos ejemplos. La soberbia lleva al cristiano a pensar que puede confiar en sus propias fuerzas y sabiduría en lugar de depender de Dios. No, oye, si quieres te ayudo. No, gracias, yo puedo. ¿Sí? Eso es soberbia. De repente estamos enojados y se nos, a lo mejor dijimos algo y ay, bueno, te ayudo, déjame ayudarte. No, gracias. Eso es soberbia. Porque, oye, te están diciendo que te ayudan y tú no quieres, y ese es un síntoma, es una característica, no depender de los demás. Imagínense, si no depende de Dios, menos de los demás. Por eso esa soberbia va creciendo, hermanos, desde niños. Cuando una persona, y hay dos tipos de personas, el que crece humilde sin tener nada y el que crece soberbio, no teniendo nada. Y cuando tiene, no, pues se infla, no cabe donde está. Su soberbia es tan grande que hace sentir mal a los demás. Este pensamiento está en contra del llamado que nos hace Dios a través de su palabra, de confiar en el Señor en todo momento y en cualquier situación. ¿Sí? Si tú de repente se te sale decir, no, gracias, mejor arrepiéntete y no, sabes que sí, ayúdame, perdóname. A lo mejor te parecí soberbio, no parecías, manifestaste la soberbia. ¿Sí? Pero es de sabios corregir, ¿sí? Es de sabios corregir. Así es que si alguna vez se te sale decir, no te necesito. Y enojado decir, no los necesito, ¿sí? Porque de repente no te quieren ayudar o sientes que no te ayudan y cuando te quieren ayudar, tú ya no quieres que te ayuden. Eso es soberbia. En toda la extensión de la palabra, ¿sí? Y hacemos todo nosotros. Aunque terminemos cansados, frustrados, desvelados, lo que tú quieras y mandes, pero eso se llama soberbia. Porque no necesitas de nada ni de nadie. Y es peor, ¿verdad? Porque la gente termina extenuada, termina cansada, termina hasta peor enojado o enojada. ¿Por qué? Y en lugar de decir, ay, Chihuahua, mejor les hubiera dicho que me ayudaran, ¿verdad? Pero no lo hacemos por el orgullo, la vanagloria, el envanecimiento y la hermana mayor que se llama soberbia. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, antes de que hagas algo, mejor pídele dirección a Dios. Es lo que te está diciendo. Y luego dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Oye, ¿tú eres cristiano? No. Y hasta le hacemos, no lo mandes Dios. ¿Sí me explico? Qué tristeza que haya personas así, que no son nada humildes. Lastimosamente la soberbia coloca a nuestro yo
en el centro y quitando a Dios de su lugar. Un ejemplo. Aquí la presencia del Señor está a través del Espíritu Santo. Amén. A ver, le voy a pedir a mi hermanito Antonio que se siente. Estamos representando, ¿eh? ¿Sí? Cuando yo me siento en el trono, ¿sí? Todos los demás están, ¿quién? Alrededor. Se está manifestando la soberbia. Porque quité a Dios a un lado, porque no lo necesito, y yo me siento en el trono. Gracias, hermano. Ahí déjala así. Eso se llama soberbia. Tu yo entronado. No, pues aquí nomás mis chicharrones truenan. ¿Sí? Y no es así. Eso se llama soberbia. Amén. Ahora, ¿qué produce la soberbia? Si vamos entendiendo el proceso de cómo entra, cómo lastima, cómo hiere, cómo se manifiesta. Ahora, ¿qué produce? Produce ceguera espiritual. La soberbia ciega al cristiano y no le permite ver sus propios errores y pecados y nos engaña haciéndonos creer que no habrán consecuencias. Ay, no pasa nada, no pasa nada, nada. Tú puedes tener muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando alguien te quiere hacer un favor y tú no lo quieres, de repente te pasan cosas. Ayer platicamos algunos ejemplos que nos dio el hermano Antonio. No los voy a mencionar. Pero a veces nosotros de buena gana y por ser buenas gentes y cristianos, pues queremos ayudar y decir, no, no, gracias, yo lo hago. Pero a veces, hermanos, cuando hacemos eso, estamos humillando a un hijo de Dios. Y cuidadete con que tú hagas eso con un hijo de Dios, con un hermano en Cristo, porque los hay. De repente queremos poner en mal a alguien y de repente, ¡pum! Viene la disciplina de parte de Dios. Con mi hijo no te metas. Dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, tú no necesitas mover un dedo. Te humilla esto y lo otro, pero tarde que temprano va a recibir su recompensa este cuate o esta persona, sea hombre o sea mujer. Es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la soberbia pega y pega parejo. Y muchos, como les digo, muchos están ahí en las tumbas, ¿sí? Y yo creo que les pusieron ahí, me llamo soberbia, ¿sí? Y a veces son los que menos tumbas bonitas tienen. Ahí está nomás así, ya nadie va a verlo. Pero hay otros que se ganaron no solamente el cielo, sino que hay gente que dice, ay, no, vamos a ponerle. Y hasta les ponen hasta casita, porque se sienten orgullosos. Vamos a suponer que era su papá, para estar todos juntos ahí, por si llueve, que se hace frío, estar ahí un rato, acordándonos de nuestro ser querido. Hasta eso, Dios levanta al humilde. Y al soberbio dice, mira de lejos. O sea, el Señor sabe a quién. Cuando hay soberbia, te mira de lejos nomás, sabes, al rato te va a tocar. Dios es vengativo en el sentido de que defiende a sus hijos y a sus hijas, porque Él no quiere que les toquen. Dice, porque somos como la niña de sus ojos. Si tú te has fijado que cuando te vas a tocar el ojo, luego reacciona, ¿verdad? Luego reaccionas y te quitas eso que se te acercó. Así es Dios. Dios te aleja del daño que se te pueda hacer. Por eso Él dice que somos como la niña de sus ojos, porque las niñas de los ojos son muy delicadas. Cualquier basurita nos hace llorar. ¿Sí o no? Y a veces hay mucha basura alrededor nuestro.
que nos hace llorar, nos hace sufrir. ¿Sí? Hay que sacarla, porque te puede hasta infectar tu vista espiritual. Gloria al Señor. En Abdías 1:3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, y tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? O sea, se creen tan altos que creen que nadie va a llegar ahí y les van a hacer, órale, para que se te quite. Mucha gente ha caído de tener tanto, ya no tienen nada. Y otros que no tienen nada, el Señor los levanta. Amén. Otra de las cosas de lo que produce, dice, porque destruye las relaciones con nuestros prójimos. La soberbia destruye relaciones. Ya nadie te busca. Porque dice, ay no, con el soberbio no. No, yo me siento, me hace sentir muy incómodo, muy incómoda. Mejor no. La soberbia produce divisiones y conflictos en las iglesias, pues por causa de nuestra soberbia y altivez hacemos acepción de personas en nuestro corazón. Es lo que les decía, o sea, no, con él no. ¿Sí? Hacemos nuestros grupitos. Vamos a visitar a tal persona. Oye, no sé si se han fijado que de repente yo les digo, visiten, no solamente llamen, vayan y visiten. Si alguien tiene necesidad, ¿sí? Que Dios toque tu corazón. A veces somos tan insensibles y eso es lo que produce la soberbia, produce insensibilidad. O sea, no sientes, allá él. A lo mejor tendrá un pecadillo por ahí. Luego lo sacamos conjeturas que no tienen nada que ver, ¿sí? Pues vamos a dolernos. Dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás también. ¿Sí? El ejemplo del martillazo, te das con el martillo y los labios te protegen. O te agarras con la mano. Cuando un miembro se duele, todos los demás también. Cuando te duele la cabeza, no quieres ni moverte, todo tu cuerpo te duele. Así es, y así debe de ser que cuando sabemos que alguien se está doliendo, que tiene un problema, una situación difícil, vamos a consolarlo, vamos a fortalecerlo, vamos a animarlo. Deja a un lado la soberbia. No, es que él es bien crítico. Eso es soberbia, porque estás haciendo acepción de personas. ¿Y me explico cómo se viste muy bien la soberbia, hermano? Se viste de muchas maneras. Es el mil máscaras. Ahí, en Santiago 2, 8 y 9 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, estás convicto, o sea, Dios está buscándote para tratar contigo. Un convicto es el que salió de la cárcel o que anda prófugo, ¿sí? Entonces, Dios te está buscando para darte tu merecido, porque le hiciste mucho daño a la gente. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte en contra de la altivez, que es prima hermana de la soberbia, y nos llama a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, yo tengo que decir, no, hermano, tú también puedes hacerlo. Tú trabajas muy bien. O sea, hay que poner en alta estima a los hermanos. No, hermano, la vez pasada me hiciste un trabajo y no me gustó. Así, o sea, duro y a la cabeza. Eso se llama soberbia. Y con humildad, no, sí. O sea, Dios es de muchas oportunidades. ¿Por qué no le podemos dar la oportunidad a una persona? ¿Sí? A lo mejor ella se siente mal y no te lo dice. Pero si tú dices, no, hermano, yo confío en ti, échale ganas. Yo sé que vas a hacerme un buen trabajo. Y miren, haz un trabajazo que dicen, yo te voy a recomendar. ¿Por qué? Porque antes tú tienes que hacer sentir bien a esa persona, no hacerlo sentir mal. Amén.
En Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Otra prima hermana de la soberbia, la vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Otra de las cosas es porque es una puerta abierta a otros pecados en nuestra vida. La soberbia es una puertota abierta para que entren otro tipo de pecados. Cuando la soberbia nos hace creernos autosuficientes, ya no buscamos ni aceptamos la corrección de nuestro Dios y mucho menos la de una autoridad espiritual como un pastor o un líder de la iglesia. Si son esposos o esposas, no se someten. Si son hijos, rechazan la autoridad de los padres y los confrontan y avergüenzan. Por eso el Señor nos deja que seamos llevados por la dureza de nuestro corazón, altivo y soberbio. ¿Sí? La soberbia, perdón, no viene sola, viene acompañada de altivez, autosuficiencia, vanagloria, ¿sí? Altivez de corazón y otro muy fuerte, el orgullo. El orgullo. No, yo soy García, yo soy Hernández. Y por ahí uno dijo en la Biblia, yo soy de Cristo. Amén, hermano. Porque el nuevo apellido que nos dio Dios es cristiano. Cristiano. Dice, y se les dijo por primera vez en el libro de los Hechos, dice, se les llamó por primera vez cristianos. Cristiano significa pequeños cristos. Amén, hermano. Entonces, no le abramos la puerta, porque van a entrar diferentes tipos de pecados. En Salmo 81, del 11 al 13 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado, no le hubiera pasado todo lo que pasó. Lo sacó de Egipto porque eran esclavos por 430 años. Les dio esa libertad. ¿Y cómo le pagaron? Con soberbia. Se creían mucho. Le exigían, Señor, no hay agua, danos agua. No, queremos carne, ya no nos des ese maná, sabe raro. Eso es soberbia. Casi le truenan los dedos a Dios. Y por su altivez y su soberbia, hermanos, todos esos 2 millones y pico de personas que salieron de Egipto murieron en el desierto. Murieron en la prueba porque no se supieron sujetar a la autoridad de Dios. Y solamente los hijos que nacieron allí en el desierto pasaron a la tierra prometida. Y los hijos actualmente, porque tenemos una autoridad que es Dios, ¿sí? Tenemos una tierra prometida. Dice que vamos a vivir en tierra nueva y cielo nuevo. Lejos de Dios somos enredados y vencidos por muchos pecados que vienen por causa de un corazón soberbio, que crece, que no necesita ser corregido por Dios. ¿Qué pecados nacen de esto? Somos rebeldes a cualquier autoridad y no se someten, no obedecen. Maltratan y humillan a la gente con sus actitudes, desprecian la humildad y la mansedumbre de otras personas, ¿sí? Y les dicen hasta nacos. Nunca aceptan sus errores y creen que todo lo saben. Esos son los pecados que entran cuando tú le abres la puerta a la soberbia. Ahora, ¿cómo podemos vencer la soberbia en nuestro corazón? Ahí viene la solución. Ahí viene la puerta de bendición. ¿Sí? Ya te hablé de muchas cosas, de cómo se manifiesta, de qué color es, de qué tamaño es y qué pecados entran a través de la soberbia. Quitar la soberbia para poder ser humildes es un proceso en el cual se necesita principalmente la obra del Espíritu Santo. Si tú quieres que una persona soberbia que tú conoces, papá, mamá, hermano, hijo, hija, quieres que se le quite, tú tienes que orar al Espíritu Santo para que empiece a trabajar en su corazón. Sin necesidad de andarle diciendo esto. Tú ora al Señor, entrégaselo al Señor, porque ya no puedes. Ay,
Es que mi hijo me avergüenza, su soberbia es tan pesada que ora por él. Pídele al Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para poder sacar esa soberbia? Primero debemos reconocer y confesar la soberbia que hay en nuestro corazón. El primer paso para poder quitar de nuestra vida la soberbia es reconocer que la tenemos. ¿Sí? Muchos le gritan sus esposas o hijos, tú papá eres un borracho. Él ya sabe que es un borracho. Mejor búscale una solución. Él ya sabe que es adicto, búscale una solución. Él ya sabe que es chismoso, búscale la manera de que corrija esa actitud. Pero no, creemos que con regaños, con golpes, vamos a cambiar a las personas. El único que cambia a las personas es Dios. Amén. Entonces, reconocer. Pero como la soberbia nos ciega, es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele esas áreas de orgullo y las actitudes de soberbia que hay en nuestra vida. Y cuando las hemos reconocido, debemos confesarlas y entregárselas al Señor. O sea, si yo ya reconocí que soy soberbio o he sido soberbio en algún momento de mi vida, Señor, yo no quiero ese pecado. Esa actitud me daña y daña a los que están alrededor mío. Y entregas al Señor, ahí en tu recámara. Perdona mi soberbia. Pero ya no digas mi soberbia, porque no es tuya. Alguien vino y la sembró en ti. Señor, quita esa soberbia de mi vida. Te la entrego, no la quiero. Me hace daño y hace daño a los demás. Entonces, cuando tú reconoces, entrégasela al Señor. Ahí en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, necesitamos confesarle a Dios que tenemos esa soberbia y que nos acompaña donde quiera que vayamos. ¿Sí? Y hasta le damos el paso, yo creo que le abrimos el paso o la puerta al carro, la camioneta o lo que traigamos a la soberbia primero, que a la esposa, al esposo, a la tía, a la mamá. Pásale soberbia, tú te sientas aquí adelante conmigo. ¿Sí? Hasta le hacemos caravana. ¿Eh? Así somos. ¿Sí? Aguas que no se te encime la soberbia, quítatela, sacúdetela en el nombre de Jesús. Amén. Otra cosa, debemos recordar que dependemos totalmente de Dios. Verdaderamente la humildad comienza a brotar en nuestro corazón, ¿sí? Cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Sí, pastor, mire, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Con una chambita por aquí, otra chambita por acá, hice esto y me gané esto y dije, bueno, pues nos merecemos esto. Señor, permítenos comprar esto. ¿Sí? Y Dios bendice. Yo he ido a casas de algunos de ustedes, hermanos, y todo está en su lugar. Bien bonito que tienen sus casas. Y los felicito. Porque entras desde el baño. Mucha gente pide permiso y no tiene ganas de ir al baño, nomás para ver el baño. Sí, sí, es cierto. ¿Eh? Por ejemplo, yo una vez, o sea, me daba pena pedirle el baño a la hermana Juanita. Dije, no, pues acabo, me voy a la iglesia porque estaba como unas 6, 7 cuadras. Y hasta una vez estábamos pláticas, estábamos viendo, entonces dije, ay, hermana, ¿me permite su baño? Qué bonito. Wow. Ya más faltó un trono ahí. No, o sea, es un decir, o sea, que lo vistieran así bien bonito la taza. Pero en serio, de veras, felicidades a los que son ordenados, son limpios. Porque tu casa refleja lo que tú eres. Amén. Entonces reflejemos eso. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que sin Él nada podemos hacer. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Si queremos comenzar a practicar la humildad en nuestra vida y desechar la soberbia,
cada mañana al comenzar el día debemos de poner nuestros planes y proyectos en manos del Señor. A eso se llama humildad. Cuando yo reconozco que necesito de Dios desde bien tempranito. ¿Sabes qué, Señor? Voy a tener mucho trabajo, fortaléceme, ayúdame, dame sabiduría. No permitas que me enoje con los trabajadores, que me enoje con mi jefe. Permite que yo siempre tenga mi cara de felicidad. Cuando tú ya pones eso en tus manos, no, hombre, tú reconoces y dices, wow, mi hijo, qué humilde es. Y el Señor Jesús dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Debemos practicar la gratitud. Una persona que nunca agradece a Dios lo que le da es una persona ingrata, por lo tanto es soberbia, porque no reconoce que lo que tiene es gracias a Dios. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos es una bendición de Dios, podemos verdaderamente tener una actitud humilde, ¿sí? Y agradecido para con nuestro Dios, ya que la gratitud reconoce que todo lo bueno viene de Dios, no de nuestra capacidad o de nuestros méritos. Ahí en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni sombra de variación. ¿Sí? ¿Y se han fijado? Cuando, yo no entendía eso de sombra de variación. Es cuando tú pones en un lote baldío así que está sin casa, sin nada. Tú clavas un palo ahí en el centro y tú vas a ver que el palito va creciendo según la posición del sol. Pero llega un momento, hermanos, cuando yo he salido de repente de la casa y yo busco siempre, yo busco la sombra, no me gusta que me den sol. Como que me da ansiedad, me desespera. Entonces busco la sombra y llega un momento a mediodía, ¿sí? Donde no hay sombra. Dice, ni sombra de variación. Ahí habla de la perfección de Dios. ¿Sí? Cuando el palito está su sombra sobre él mismo y no hay sombra alrededor. Entonces lo que te quiere decir el Señor es que no haya sombras, pecados, soberbia a tu alrededor. El sol de justicia, que es Jesucristo, ¿sí? Cambie esa situación en tu vida personal. Amén. Conclusión, hermanos. La soberbia es uno de los mayores enemigos del cristiano porque nos aleja de Dios y nos hace depender de nosotros mismos. Reconocer este peligro es el primer paso para vencerlo. La humildad nacida de la obra del Espíritu Santo y nuestra disposición a reconocer nuestras faltas es la clave para mantenernos cerca de Dios. Sin estas cosas, hermanos, y alejados de Dios, somos un caos. Producimos mal en lugar de bien. Confiar en Él, ser agradecidos y recordar nuestra dependencia total de su gracia nos ayudará a desechar la soberbia y vivir una vida centrada en el Señor. Que cada día practiquemos la humildad, hermanos, sabiendo que sin Cristo nada podemos hacer. Son 3 vestiduras, hermanos, que el cristiano debe vestir. Humildad, mansedumbre y amor. ¿Sí? Son esas 3 vestiduras que nosotros debemos de portar. La humildad, que siempre que haya necesidad podamos ofrecer. Mansedumbre, obediencia, respeto hacia los demás. Y amor. ¿Sí? Una persona que no ama a los demás, no ama a Dios. ¿Sí? Entonces, si amamos a Dios que no lo vemos, ¿por qué no vamos a amar a la persona que vemos? Amén. Bueno, si Dios te habló, yo voy a darte 2 minutitos para que tú, si en algún momento de tu vida, a lo mejor hoy en la mañana, te manifestó eso, a lo mejor hace unos meses atrás, y tú dices, no, Señor, yo no quiero la soberbia, no quiero enaltecerme, no quiero ser altivo. ¿Sí? Si tú en un momento dado has manifestado eso, pídele perdón al Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Porque la soberbia es pecado. Es una actitud, mala actitud, ¿sí?
que si la manifestamos y la ponemos en acción, es pecado. Cierra tus ojos y ponte allí en manos del Señor. Señor, gracias. Te pedimos perdón, Señor. Si en algún momento de nuestra vida, con la esposa, el esposo, los hijos, o de los hijos hacia los padres, vecinos, hemos sido soberbios, perdónanos, Señor. Echamos fuera toda soberbia, por mínima que sea. No la queremos, no es nuestra. Vístenos de humildad, de mansedumbre y amor. Que esa humildad se manifieste y se active en nuestras vidas, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, que sin ti nada somos. Y cualquiera de los que estamos aquí, si en algún momento dado se ha manifestado, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que actuemos correctamente con todo lo que nos rodea. Porque aún maltratamos las cosas que en apariencia no tienen vida, y aún en ello hay soberbia. Maltratamos a los animalitos, maltratamos a las plantas, maltratamos a nuestros hermanos, maltratamos a la sociedad criticándola y juzgando, a nuestras autoridades, porque creemos ser mejor que ellos. Y eso es soberbia. Perdónanos, Señor. Que no salga de nuestra boca. Y si sale, Señor, reprenderla y echarla fuera. Yo bendigo, Señor, en esta mañana a cada uno de mis hermanos. Y si alguno de los que no vinieron están o han escuchado este mensaje, es para ti, es para mí. Gracias te doy en el nombre de Jesús.